buenas tardes, amigos. Estamos en el tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de las aventuras de la espada, el programa de libros de historia de esta casa. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, lo siguiente especial. Un hombre excepcional, un hispanista de pro y una persona que se extraña de que sean más hispanistas los propios americanos que los propios españoles. Pero bueno, España ha cambiado mucho. Yo he vivido una época en la cual los españoles eran muy patriotas, llamaban mucho a su patria en el amplio sentido y al pasado de su patria también en el amplio sentido, a un momento en el cual el mundo woke se ha quedado con España, metiendo aquí pues a gente que ahora mismo está mandando y a los que le hacen oposición, que no andan muy lejos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, ni para hablar del mundo woke, ni nada por el estilo. Estamos aquí porque vamos a entrevistar, ya digo, a un personaje súper importante desde mi punto de vista en el mundo hispanista. Y es don Patricio Alons. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Che, un gusto al final verte después de tanto tiempo. Hacía 2 años que no nos veíamos, 2 años de cuando estuve en España por primera vez. Así que feliz. Y bueno, ya que tu programa hablas de libros, recordar que entre 16 autores escribimos un libro que se llama Cartas Hispanistas al Rey de España. Y la idea era, bueno, obviamente en la tapa está el rey y la princesa de Asturias. La idea en realidad es que cualquier persona que hable español en ese libro tenga un resumen de todo lo que es nuestra civilización, de los hospitales que hizo España en América, de la moneda real de A8, de lo que significa nuestra civilización. Entonces, mi capítulo es una carta dirigida al rey, pero en realidad, a ver, como elemento común, en realidad podría haberse puesto cartas hispanistas a todo el pueblo que era español. Como símbolo se eligió la figura de Felipe VI. Entonces ahí me dirijo a él hablando de lo que es nuestra civilización. Y nuestra civilización no es Lampedusa dejando entrar pateras, o dejando entrar pateras acá en la costa de Cádiz, por ahí me mostraron. En Canarias, que es el peor sitio. Lo de Canarias, dejando a los canarios abandonados. España no es abandonar Ceuta y Melilla. Yo creo que los españoles tendrían que sentir Ceuta y Melilla como los argentinos sentimos Malvinas, ¿viste? Que eso hay que recuperarlo y hay que mantenerlo. Ceuta y Melilla no lo han perdido, pero van dejando que vayan ingresando. Ahora creo que hay concejales musulmanes ahí, y sí sabemos que esa gente trabaja para romper, no hay ninguna duda. A mí me sorprendió hace 2 años cuando me decía un alto oficial de la Infantería de Marina que él tenía entre sus cuerpos, tenía soldados marroquíes. Digo, pero eso tenía el enemigo dentro de tu casa. Pues sí, lo cierto es que tenemos el enemigo dentro de casa, pero el enemigo no es marroquí, el enemigo se supone que es español. Es decir, el gran problema que tenemos los españoles es que desde 3 años antes de morir Franco empezó ya una trabajosa marcha por parte de la CIA para hacerse con el poder en España, poniendo a peones concretos, a figuras concretas. Y lo cierto es que lo ha logrado. El gran enemigo del hispanismo ha sido siempre lo anglosajón, lo masón, que desde 1808, vamos a poner esa fecha como fecha importante, ¿no? Eso más luego la Constitución de Cádiz también es otro hito importante en esa destrucción de España. Y desde ese momento, pues la masonería, a través de sus integrantes más floridos de este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico, se han cargado todas las provincias españolas del otro lado y ahora están en encargárselas de este. Sí, de hecho, mira, es lo que hay, es el problema que tenemos. Yo escribí una vez di una conferencia que se llamaba La independencia de Hispanoamérica como salto al vacío de la hispanidad. Y fue un salto al vacío, nos lanzamos, se abandonaron a todos los pueblos indígenas que siguieron luchando por el rey, se perdió toda la economía con Oriente y se perdió el sentido evangelizador que tenían el imperio en América. Se cambió por políticas laicistas, masónicas, liberales, ateas, que lo único que hicieron fue empobrecer a la gente.
Entonces decía, no, porque España traía sacerdotes oscurantistas. Mira, no hay nada más oscurantista que los gobiernos que vinieron con las repúblicas. Por eso yo digo, a pesar de que, bueno, no, creo que lamentablemente España ha elegido un modelo de monarquía sin poder, ¿no? Pero váyanse a América, van a ver cómo se vuelven todos monárquicos. Y le dirían, no, habría que darle más poder al rey. Que de hecho estaba viendo que en el caso de Valencia, yo fui a dar una conferencia y cuando me fui ya había mal clima, ¿no? Pero cuando vino este desastre, el primero que reaccionó fue el rey mandando parte de la Guardia Real. Lástima que él no se apersonó, ¿no? Yo hubiera estado con él, creo que él estaba en una base en Canarias del Ejército del Aire. Señora, acá hay bomba de achique, hay equipos médicos, vamos con todo eso para ayudar. Y me hubiera llevado toda la Guardia Real, toda la base esa, y a las infantas a palear barro, que la gente vea a la familia real preocupándose, ¿no? Él reaccionó tarde, reaccionó mejor que Sánchez. De hecho, vi cuando les tiraban barro, que Sánchez se subió al auto y se fue. Y el rey se quedó, puso la cara, habló con la gente. Es que disiento de ti en cuanto a Sánchez. Sánchez no reaccionó tarde. Sánchez estaba exultante de alegría por el desastre que estaba sucediendo allí, porque le servía a él políticamente para luchar, para denigrar, para pisotear a la oposición. O sea, Sánchez ha utilizado 200 y pico muertos, que sepamos, y la destrucción de una buena parte de una de las provincias más ricas, y el dolor, el desasosiego, la humillación de mucha gente, para tratar de imponer sus posturas y para tratar de destruir a la oposición. O sea, que no es que reaccionase tarde, no, estaba contentísimo. Esa es mi opinión. Por supuesto. Esa es mi opinión. Esa es la parte oculta, pero la parte visible, la que uno puede decir sin juzgar, es que, bueno, que el hombre reacciona tarde, ¿no? Y luego se escapa. Hombre, se escapa porque si se queda allí, a lo mejor el palo que le tiraron y que no le dieron con él, pues se hubiese convertido en muchos más palos. Y ¿sabes? en Fuenteovejuna, tal vez. Yo creo que España está en el riesgo de repetir la historia de Fuenteovejuna. Pues sí, porque quienes tendrían que tomar buena nota de lo que está sucediendo, que son los que no lo están haciendo bien, o bueno, lo están haciendo bien para ellos y mal para el pueblo, debieran de pensar que tarde o temprano esto se va a acabar. Y el día que se acabe, ¿qué? Pues pasará lo que tiene que pasar. Es decir, aquí en España no hay medias tintas. Tú, que eres historiador, lo sabes, que esta sangre de horchata que ahora mismo hay se convierte en una sangre peleona de un día para otro. Sí. Yo creo que España tiene el riesgo de repetir la historia, lamentablemente. En realidad, ese tema lo estamos viendo en casi todo Occidente. Francia está a un tris de una guerra civil. Italia ha logrado contener la situación con Meloni, que evidentemente ha sabido, pero Francia está mal, Estados Unidos está mal. Fíjate, ahora tiene que haber un cambio de gobierno y le dejan un exacerbamiento de la guerra. O sea, lo que tendría que hacer Biden dice, bueno, listo, yo ya termino en 2 meses, dejo las cosas más o menos continuadas para que luego el presidente haga su política. No, le genero un aumento de problemas con Rusia, como para que cuando el otro asuma se encuentre con un caldero hirviendo, ¿no es cierto? O para impedirle que asuma, inclusive, ¿no? Lo mismo vemos en la clase política que es colombiana, es un desastre. En Perú lo único bueno que hay es que hay muchos expresidentes que terminaron presos, eso sí. En Chile también, y en Argentina no sabemos qué va a pasar. Estamos todavía ante una incógnita sobre el nuevo cambio político y el nuevo cambio de paradigma económico. Veremos en un par de años a ver si termina un buen camino o es más de lo mismo, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos, en nuestros países han perdido la orientación que en su momento les había dado el imperio. El español perdió el orgullo imperial y al
hispanoamericano le hicieron perder también ese orgullo imperial, porque el americano estaba orgulloso de ser parte de un gran imperio que llegaba desde la Patagonia hasta las apacherías de lo que es Estados Unidos, desde Filipinas hasta Nápoles o Sicilia. Y la verdad, y Flandes, y decían, bueno, todo esto es nuestro poder, ¿no es cierto? Quizá el problema, hay varias, nunca hay una sola causa, hay varias causas. Una quizá es esa apatía que a veces tienen los españoles una vez que consiguen las cosas, no rematan, digámoslo así. Y por otro lado, la traición. O sea, hay un autor por ahí que ha escrito un libro y hay una segunda parte de ese libro con los traidores, y los traidores son un gran problema. España está plagada de traidores. Los hay en todos sitios. Lo que pasa es que también los hay en Inglaterra o los hay en Francia. Pero Inglaterra ha sido traicionada desde Enrique VIII, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, digamos, ellos consiguen controlar esa situación. Sí, han logrado algún tipo de imperio. Acá en España veo que hay como toda una vergüenza de ser español. Yo me acuerdo cuando fue ahí una manifestación en Ferraz, estos jóvenes que van a rezar. Me parece que hoy es lo único que se puede hacer por España, es lo mejor que se podría hacer por España, rezar. Y un policía le quitó la bandera a un muchacho, la tiró al suelo y la pateó. En cualquier país del mundo, a ese policía le dan la baja. Y la baja con deshonor, ¿no es cierto? Y acá no pasó nada. Pateó la bandera, pero un policía. Pues sí, es que ese es el problema, el que la gente que debiera defender más a su patria, que son precisamente los policías o los militares, la gente que es funcionario, pero no funcionario detrás de una mesa de escribir, ¿no? Es gente que está en la calle, que está solucionando problemas, se deja guiar más por sus ambiciones personales que por la propia patria. Es un problema y además la mayoría de los españoles, estamos hablando en general, ¿no? Pero la mayoría de los españoles dan por perdida a la Policía Nacional, no a la Guardia Civil de momento, pero sí a la Policía Nacional. Está pasando algo parecido a lo que pasó en la Segunda República con los guardias de asalto, que bueno, cuando terminó la guerra, una de las primeras cosas que hizo Franco fue disolver a los guardias de asalto y meterlos en la cárcel. Y luego depurar, algunos salvó, porque realmente era lo que se merecían los guardias de asalto. Y la Policía Nacional está en ese juego. Está en ese juego, sobre todo los mandos. A lo mejor el policía de a pie pues es más consecuente, pero los mandos de la policía, entre los cuales yo tengo muchos amigos y algún familiar, me lo reconocen. Me lo reconocen que la política ha entrado en la policía, y cuando la política entra en las fuerzas de seguridad de un país, el asunto está muy mal. Sí, sí. Cuando se ideologizan a favor de la izquierda, termina esto muy mal. Termina muy mal. Bueno, vamos a volver a nuestro tema principal, porque hemos empezado a hablar de España en líneas generales, pero a mí lo que me interesa es hablar un poco también de Patricio Lons como ese hispanista que desde Argentina está utilizando Internet para dar a conocer esa hispanidad a todo el mundo, no solo a los que viven en América, a los que viven en España, en Europa, sino que Patricio Lons tiene un canal de YouTube en el cual pues habla gente muy interesante, muy documentada, y lo más importante no es quién habla, sino quién escucha. Y me da la impresión de que aquí a ti te escuchan en los 360 grados. Mira, en realidad, José Antonio, yo un día me enojé por las cosas que veía en la Argentina, los disparates que se enseñaban y los mensajes de los políticos, muy denostatorio de toda la gesta nuestra, incluso de la guerra de Malvinas, en vez de reivindicar una guerra que puso blanco sobre negro quienes sean los enemigos de Argentina, se dedicaron a denostar a las Fuerzas Armadas, a una persecución ya ideológica, buscándole, porque siempre le encontraban crímenes a un militar, pero nunca a un terrorista. Parece que los terroristas eran todos. Oye, igual que aquí. Igual. Igual se está intentando hacer lo mismo en Perú, ¿cómo se llama? En Colombia, en Chile también lo han intentado. En Brasil lo intentaron y lo pararon enseguida. Bueno, me puse a escribir en defensa de nuestra historia
Y empezar a analizar la historia nuestra. Digo, yo creo que la historia de Argentina y de toda Hispanoamérica está mal analizada. Acá no se ha analizado qué es lo que pasó, en serio, cuáles fueron los factores de poder que nos separaron, el daño que se produjo, porque la verdad no fue beneficio para nada. Hace algún día me decía un historiador, pero bueno, gracias a la gesta de independencia tenemos el país que disfrutamos. Digo, mira, cada chico argentino que nace todavía no ensució el primer pañal y ya tiene como $10.000 de deuda externa a su nombre. El chico dice, pero como todavía no ensució un pañal y ya me pasaron una factura, ¿qué pasa acá? Entonces, cada criatura nace endeudada, nace con escasas posibilidades de futuro, y nace en tanto y cuanto los padres quieran que nazcan, porque hoy en Argentina existe la pena de muerte para el niño por nacer, como en España, y se están matando 100.000 españoles todos los años, y bueno, en Argentina también creo que estamos en 100.000 niños asesinados por año. Entonces empecé a escribir en defensa de lo que realmente había sido nuestra historia, lo cual me valió de muchos amigos y perder algunos, por supuesto, ¿no? Algunos que lo tomamos muy a mal. Hasta había algún viejito retirado del ejército que quería desafiarme a duelo, unas cosas que yo no podía creer. Y por supuesto generó adhesiones y rechazos. Pero a mí me sorprendió cuando empecé a ver argentinos criollos de sangre india que me dan la razón. Entonces me pasó con un psicoanalista que dijo, mira, mi abuela era diaguita. Y la verdad que pensaba como vos, mi abuela. Los diaguitas son una tribu del noroeste argentino. Y me pasó también con uno que era, su abuela era Sanavirón, que es un desprendimiento de los guaraníes. Después con un profesor de historia de sangre guaraní, que yo le pregunté, ¿por qué defendés tanto vos a España? Y me dice, pero profesor, ¿no me vio la cara? Y no sé, ¿qué tiene tu cara? Y soy indio, me dice, soy guaraní 90%, tengo un apellido de catalán que se cayó. Tatarabuelo que vino de España, pero míreme la cara. Y dice, yo soy guaraní, entonces, ¿cómo no voy a defender la obra de los jesuitas, la obra de España? ¿Y cómo no voy a estar enojado con la separación que produjeron los revolucionarios? Y también me pasó con algunos indios del sur, y me sorprendió, mucho más duros que yo incluso. Yo soy muy crítico de todo el proceso independentista y de los próceres que tenemos en bronce en Hispanoamérica. Bueno, estos indios eran mucho más duros que yo, era un moderadito al lado de ellos. Bueno, es que realmente si tú repasas esos años que van desde el principio del siglo XIX hasta el 1824, que digamos es cuando se cierran las independencias, quien defiende a la corona, quien defiende a España, pues son los indios. Sí. Y los que se están sublevando para convertirse en independencia, en tener una independencia, son los criollos. Que eran blancos. Que eran blancos. Y muchos habían vivido acá en España y habían escuchado el proceso revolucionario francés y se contaminaron de eso pensando que era la gran solución. Y la verdad que el resultado fue nefasto. Bueno, fue su gran solución, porque los que ganaron, que fueron los criollos, se quedaron con todo. Sí, pero o sea que también eso tuvo un recorrido corto. Pues ya en el siglo, mira, hoy en el siglo XXI, vos entrás, qué sé yo, en donde se maneja el poder económico, la bolsa de valores, y ya no encontrás familias tradicionales. No encontrás apellidos que digan, este tuvo que ver con lo que hace 200 años. Ellos mismos también han terminado perdiendo buena parte de lo que se quedaron. Así que yo creo que hicieron un mal negocio. Y posiblemente hubiesen sido más ricos y hubiesen sido ricos hasta la actualidad si hubiesen mantenido el modelo español, que era un modelo de crecimiento natural y que se venía creciendo bien. Es decir, no había una pobreza. A ver, sí, siempre hubo pobres, pero en realidad posibilidad de trabajo siempre había. Bueno, porque tenías, a ver, España, yo siempre digo, trajo la vaca, pero la vaca, está bien, está el que la ordeña y luego el que la carnea, pero después el que trabaja el cuero, el que lo trabaja y hace la montura. Y
y la montura hay que venderla en otro lugar. Así que estaba el que criaba bueyes, el que construía carromatos, la rueda, etcétera, y lo trasladaba. Y luego cuando llegaban al puerto, el puerto estaba en manos nuestras, así que también eso generaba riqueza y trabajo. Y luego eso se subía a nuestros barcos, de nuestra marina mercante, que era nuestra, o sea, el flete era nuestro. Y a su vez esos barcos eran construidos en nuestros astilleros, protegidos por buques de guerra que eran hechos en nuestros astilleros. Entonces vos tenías toda la cadena de valor. Es más, y esos productos de cuero llegaban, por ejemplo, a Filipinas, y en Filipinas la compañía de Filipinas era la que los comercializaba y que también era parte del mismo imperio, ¿no? Efectivamente, y quien conseguía cosas que luego se vendían en América. Claro, entonces, y las conseguía a mejor precio que si fuese una compañía extranjera. Claro, entonces todo, digamos, las mangueras de la economía caían siempre adentro, el agua siempre caía adentro. Entonces había trabajo y ya lentamente se empezaba a entrar en la revolución industrial. Que es cierto que la había iniciado Inglaterra, eso no quiere decir que si nosotros nos vendíamos a ello íbamos a tener revolución industrial. Por el contrario, Inglaterra nos iba a convertir en lo que nos convirtió, en mercados consumidores de productos ingleses y de deuda inglesa. Ya, pero a mí me da la ligera impresión de que los padres de la patria argentina, venezolana, etcétera, unos directamente son los que montan esa independencia y otros simplemente les dicen, oye, que ya sois independientes, ¿no? Sobre todo ha pasado con países pequeños de los de el istmo que une Norteamérica con Sudamérica. Hay países como Guatemala o como Honduras, etcétera, que les dijeron, oye, que sois independientes, ¿no? Ellos no se buscaron la independencia. Sí, algunos se quedaron solos y bueno, al caerse toda la autoridad imperial, de golpe dijeron, bueno, tenemos que organizarnos como una... Pero de hecho se mantenían nombres. La República del Salvador tiene un nombre religioso larguísimo. Lo del Salvador es como una contracción del nombre. Creo que es provincia de nuestro divino Salvador, Jesucristo. Sí, es muy largo. Pero eso muestra que, digamos, la marca española había quedado indeleble, ¿no? De hecho, ha quedado indeleble en muchas cosas. Tú mismo lo sabes, porque además lo promocionas. Lo principal es el idioma. El idioma nos une. Y además hay una cosa muy curiosa, y es que en América habláis un español mucho más digno, mucho mejor construido, menos contaminado que el español que se habla en la península. Es curioso, pero es así. Bueno, los colombianos creo que son los que hablan mejor español de todos nosotros, ¿no? Sí, pero que se habla muy bien el español en América. Sí. Es curioso, casi mejor que en muchos sitios de España. Y luego además las costumbres, porque la gente dice, no, es que las costumbres de América son muy diferentes. No sé. La verdad no veo tanto. Si te pones a mirar, o sea, vamos a ver, hay lugares en América, hay ciudades y pueblos en América por los que tú te pones a pasear y te puedes pensar que estás en Canarias o en Extremadura perfectamente. Y mira, si estás, por ejemplo, al Valle de Leiva en Colombia, o la ciudad de Honda, Tolima, también en Colombia, y sentís que o la ciudad de Salta en la Argentina, o Quito en Ecuador, y sentís que estás en cualquier pueblo de España. Sí, y las comidas tampoco son tan diferentes, tienen sus peculiaridades, pero, pero las tenés, digamos, es el mismo. No es lo mismo la cocina en Galicia que en Barcelona, que está a más de 1000 kilómetros. Tiene cosas comunes y lo mismo pasa con América. Y luego hay una cosa que siempre nos ha unido y que es quizá el caballo de batalla que ahora están usando los anglos para separarnos más todavía, que es la religión. Claro. Había una unidad religiosa que se llamaba catolicismo y ahora se están metiendo muchas religiones la cantidad de sectas protestantes norteamericanas son un desembarco de los norteamericanos en América para dominarnos, y lamentablemente la gente no sabe historia y también la Iglesia Católica está tan infiltrada que los sacerdotes no hacen lo que deben hacer, tal vez porque muchos no quieren hacerlo porque están infiltrados. Entonces la gente, para mantener la verdadera tradición, tiene que estar buscando curas aquí y allá que todavía quedan perdidos, ¿no es cierto? Es cierto. Bueno, pues te comento, tú has sacado a relucir un tema muy interesante, el de la religión. Aquí en España tenemos un gravísimo problema con la religión católica.
No hay muchas vocaciones. Ahora, eso sí, las vocaciones que hay son serias. En esta casa en alguno de mis programas hemos sacado algún cura como Gabriel Calvo. No sé si has oído hablar, ¿le conoces? Sí, me he entrevistado y yo creo que es uno de las cabezas más claras que tiene España. Efectivamente. Bueno, pues yo me precio de ser amigo de Gabriel Calvo y de vez en cuando le entrevisto. Tengo ahora mismo tres entrevistas pendientes en diciembre con él. Y bueno, hay curas como él. Hay curas todavía de sotana, de principios muy claros acerca de qué es la religión y cómo debe comportarse la religión, pero por desgracia la mayoría de los religiosos que debieran de estar en España o bien han desertado dejando la iglesia o bien siguen dentro de la iglesia y desertan dentro de ella, que no sé qué sea más peligroso ni más problemático. Y eso era uno de los elementos que nos ayudaba a estar cohesionados. Y como tú bien has dicho, todas esas sectas nos están influyendo. De todas maneras, hay una cosa muy clara que Roosevelt decía, para destruir la Argentina hay que protestantizarla, ¿no? Hay que protestar. Sí, pero el problema lo tienen ahora ellos. Dentro de unos días va a salir una entrevista que voy a hacer con una persona que era proabortista. No solo era proabortista, es que hacía abortos. Esta persona ha abandonado esa religión que le permitía hacer abortos, ha abandonado su trabajo en esa clínica abortista y ahora trabaja al revés. Es una persona de apellido español, pero en Arizona. Entonces, al hablar con esa persona, cuando hemos estado haciendo la preparación de lo que vamos a hacer más adelante, de cara a unas cosas que se harán a final del mes de diciembre, me decía esta persona que precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica, la parte anglosajona que consiguió robarle a México, bueno, a la provincia de Nueva España, sí, muchísimos kilómetros, 2/3 de su extensión. Sí, y México perdió. Y eliminar la religión católica casi, claro. Eliminar, no prohibir, pero casi prohibir el uso del español, pues la cosa ha dado la vuelta, está dando la vuelta. Yo entrevisté este fin de semana a un señor que va a salir su entrevista la semana que viene, Eric Clifford. Eric Clifford, pues sí, es un individuo que es del estado de Texas, que habla español también como tú y como yo, y que me reconocía que el 70% de la población de Texas ahora mismo habla español. Ah, fantástico. Y que él lo que está viendo, él es profesor universitario en California, y lo que él está viendo es que si esto continúa así, tal y como está dándose la vuelta a la tortilla, los anglosajones van a conseguir ser minoría. En Estados Unidos tardará, pero lo conseguirán gracias a temas como el aborto, gracias a esos temas que son trágicos de verdad. Y además se está viendo, hablábamos de la elección de Trump, ¿no? Trump ha ganado gracias al voto católico e hispano. Sí, es curioso, sí. Pero es así. Vos lo notás, incluso ha recuperado parte del voto del pueblo de raza negra, que antes lo rechazaba, y sobre todo el voto trabajador, ¿no? El español medio que tiene que trabajar y que valora el trabajo como un acto digno, se cansó de todo este wokismo y de que el gobierno esté financiando cuanta rareza aparezca por ahí en vez de financiar el trabajo y financiar la familia, ¿no es cierto? Entonces eso fue lo que le dio el triunfo. A mí me sorprende igualmente, por ejemplo, Estados Unidos, que la gente conoció una española republicana que votó a Kamala Harris porque Trump dice tiene malos modales. Y digo, che, pero Kamala Harris te gusta? No, no me gusta para nada, pero la voté igual. Digo, y cuando Kamala Harris impulsa el aborto, que lo hace con buenos modales, el chico que lo está matando le dice, te mato pero sin decirte malas palabras, te digo buenos días. Con cariño, te mato pero con cariño. Entonces le digo, ¿qué estupidez es esa? Y estamos hablando de una mujer educada, así que bueno. No, pero el que sea educada no significa que tenga 2 dedos de frente para pensar. A mí me sorprende ese tipo de cosas. Bueno, a mí me sorprende que en España, con el desastre que ha hecho la izquierda, lo sigan votando, ¿no? Sí, porque en España hay un problema. Bueno, tú habrás oído hablar de él, ¿no?
la gente que es del Atlético de Madrid es del Atleti, la que es del Betis es man que pierda. O sea, ahí se define, ¿no? O sea, la gente que está votando ahora mismo a la izquierda en España lo hace como hooligans. Vamos a emplear un término británico. Son auténticos hooligans de la política. O sea, no votan porque el Partido Socialista les vaya a solucionar la vida o les dé un futuro o les ofrezca un futuro. No, lo votan porque es que mi abuelo era socialista y en la guerra luchó por la República. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Algo que pasó hace 90 años que condiciona tu voto de mañana? No, ¿me lo puedes explicar? Porque yo no lo entiendo. Y ese es el problema. También hay un problema, y es que no tienen a quién votar. En España ahora mismo las opciones son, las dos opciones principales, PSOE y PP. Yo no les veo una gran diferencia. El PP tiene un gravísimo problema. Quiere ser socialdemócrata, un partido de derecha socialdemócrata, y quien está a su derecha no consigue, Vox no consigue ese punto de inflexión de que la gente diga, pues esta pueda ser la solución. Tampoco es que se esfuercen. Yo creo que no consiguen no calar, me parece, en la clase trabajadora. Algo pasa ahí en el mensaje que aunque no lo logran. Pues mantienen un mensaje, bueno, o sea, el mensaje es claramente de lo que estamos hablando tú y yo, es un mensaje antiabortista, es un mensaje patriótico, pero no saben explicarlo. Sí. Ese es el problema, no saben o por lo que sea no llegan a la gente. Oye, vamos a cambiar un poquito de tercio. Sí. Vamos a hablar otra vez de Argentina. Para no aburrir a la gente con los problemas de España, pues ya que tenemos un argentino, vamos a hablar de Argentina. Yo tengo varios amigos allí. Tengo amigos que me han estado hablando del señor Milei. El señor Milei, ¿hasta qué punto verdaderamente arrastra a la gente? ¿Hasta qué punto los arrastra porque los que hay enfrente son no mediocres, sino francamente malos? ¿Y qué perspectivas de futuro hay en Argentina? ¿Se va a arreglar Argentina? Mira, te puedo responder desde varios puntos de vista. Yo tuve una buena relación con Milei cuando nos cruzamos en los canales de televisión. En algún momento salíamos casi a la vez. Incluso alguna vez charlé con él, le pedí algunos datos para complementar algunas investigaciones que yo hice sobre la economía del Imperio Español. Y incluso le pedí una vez una gentileza para mis alumnos y lo fue. Ahora, la historia me indica que Hispanoamérica, cada vez que alguien intenta algo, termina mal. Es decir, a Irigoyen lo voltearon del gobierno, a García Moreno lo asesinaron en Ecuador, a Perón hasta le cortaron la mano después de muerto, a Pérez Jiménez lo echaron de Venezuela. A Elícer Gaitán lo mataron, a Jacobo Arbenz no lo dejaron asumir. Es decir, hay un tema ahí complicado. Si va a haber futuro, no te lo sabría decir. Hay cosas que me parecen bien, hay una reducción del gasto inútil, que eso le da ánimo al industrial para ponerse a producir más. Y ha sacado el lenguaje inclusivo, ha dejado de financiar el aborto, no alcanza, pero por lo menos ya es algo en este momento, ha dejado de perseguir a las Fuerzas Armadas, pero en otros aspectos nos ha alineado y no sabemos si eso puede llegar a tener algún problema futuro, ¿no es cierto? La época de Menem nos alineamos también con Israel y con Estados Unidos y tuvimos 2 atentados sobre la comunidad judía en Argentina. Entonces, mi temor es que algo así pueda volver a producirse, ¿no es cierto? Por supuesto que si alguien tiene que hacer un cambio, lo tiene que hacer sin temores, ¿no? Y enfrentar la desgracia, pues. Pero saber qué va a ocurrir en Argentina es difícil. Hombre, va a tener 4 años de ayuda de Trump, porque hay una cosa que está muy clara. Sí. Trump sintoniza con Milei. Sí, ahí vemos una clara sintonía entre los dos. Yo no sé si tenemos los mismos objetivos. En algunas cosas de política internacional sí, pero nosotros sí concretamente tenemos un problema con Inglaterra y tenemos que tratar de evitar que se vuelvan a encender gritos de guerra en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Porque hay gente que quiere
provocar un conflicto entre entre Argentina y Chile, para luego intervenir y quitarnos la Patagonia a chilenos y argentinos y con eso hacer un tercer estado. Hay gente en Chile y gente en Argentina que se da cuenta de eso, pero por lo general no hay gente que esté en el poder, y esperemos que no se produzca tampoco una secesión territorial en Bolivia, en Perú, en Colombia, que en México hubo algún intento también. Y el caso de Bukele, bueno, que sobreviva, ¿no? Que me sorprende que hasta ahora ha podido sobrevivir. Bueno, y ahora lo tiene más fácil también con Trump. Pero no te sabría decir cómo va a estar. Es decir, jugarme una opinión, no. Dentro de 3 años veamos. A ver, yo creo, hay cosas que yo no hubiese hecho, pero lo que pasa es que enfrente no tenés nada. Enfrente tenías el kirchnerismo, con una cantidad de denuncias que por supuesto los kirchneristas siempre te dicen que son falsas, pero uno ve los dirigentes kirchneristas y sus testaferros vivían como reyes, ¿no es cierto? No, y no hay nada más que ver la situación en la que está Argentina después del kirchnerismo. Y nos dejaron postrados. El nivel de endeudamiento que dejó el kirchnerismo con un montón de situaciones atadas ha sido enorme. En esto yo he visto que él, bueno, ha mostrado cierta firmeza económica y vos ves que nos han bajado punitorios de la deuda externa. Así que bueno, una de cal y una de arena. Hay cosas que me gustan y hay otras cosas que tengo cierto temor. Ahora, ayer me llamaron 2 o 3 amigos desde Argentina preocupados por aquellas cosas que le dan temor. Digo, cierto, hay cosas que uno, digamos, miraría con prudencia, ¿no? Pero cuando ustedes gobernaban, hacían lo mismo. Es decir, hicieron los peores gobiernos de la historia argentina. O incluso usando el nombre de Perón, que está en las antípodas del pensamiento de ustedes. La gente confunde kirchnerismo y menemismo con Perón, y Perón no tenía nada que ver con eso. Y tampoco Perón fue un gobernante de izquierdas, como hay gente acá en España que cree que fue una suerte de largo caballero, no, más bien Perón simpatizaba más bien con Franco. De hecho, Franco es el que le da cobijo cuando lo echan, ¿no? del poder. Y Perón es quien ayuda a España cuando España necesita la ayuda a Franco. Después de la guerra civil, sí. Y se hizo, y además había una disposición del pueblo argentino a que España no pasase hambre. La gente estaba dispuesta. Además, cuando fue la guerra del 98, en Buenos Aires y Montevideo se hizo una colecta para juntar dinero para comprar un buque de guerra a España. Mirá vos. O sea, bueno, es que eso se llevó entonces. Objetivos grandes, ¿no? Porque un buque de guerra contesta $1.000 millones, soy una fragata. Y bueno, la gente dijo, vamos por eso, hay que ponerle a España un buque de estas características. Vamos a entrar en la recta final de nuestro programa. Vale. Ya nos quedan pocos minutos y los vamos a dedicar a algo muy importante, que es la tournée. La tournée de nuestro protagonista del día de hoy, de Patricio Lons, por España. ¿Cuándo has venido? ¿Cuánto tiempo estás por aquí? Mira, ¿Cuándo te vas? ¿Y qué has hecho? Cuéntame. Llegué el 1 de septiembre, di una conferencia organizada por Antonio Vereda de Abril, que hizo un trabajo para que pudiésemos venir varios. Luego también di en Gascuña, Valencia, Granada, Pinos Puentes, que es el lugar donde Colón fue alcanzado por los enviados de Isabel la Católica para que volviese a las Cortes. ¿Cómo se llama? Toledo y Burgos, ¿no? Y acá en Madrid. ¿Y te has olvidado de Cartagena? Estuve en Cartagena y... Porque ellos presumen un poco de que si tú vienes aquí es gracias a los de Cartagena, a los héroes de Cavite. Bueno, ellos ayudaron para que también viniese acá. Y perdón, y me estoy olvidando, y con lo que hizo Santiago Abascal, también ahí cerca de la línea. Bueno, no, Santiago no, Alberto Abascal. Alberto Abascal. Se me mezclaron los Abascales. Gran amigo mío. Alberto hace un trabajo fantástico. Sí. Y la verdad, entre él, la mujer y la hija hicieron un trabajo enorme. Uh-huh. Y bueno, un día nos encontramos ahí cerca de hecho, nos llevó a navegar y vimos el Peñón. Uh-huh. Te digo,
tenía unas ganas de agarrar el mando del barco. Ahí es donde conociste a Gabriel Calvo, a lo mejor. Al padre Calvo lo conocimos ahí. Yo tengo fotos de eso, sí. Y además me contó Gabriel lo que habías hecho. De hecho, nos habíamos conocido por teléfono. Él me hizo una nota en su canal. Ahora yo no me acuerdo si le hice yo una, pero si no debería hacérsela. No, se le iba a hacer cuando fue el tema que lo sancionaron. Ellos se llamaron a silencio. Entonces, veremos si ahora para Navidad podemos hacer algo. ¿Y cómo es? Y bueno, estuvisteis allí en la línea. Y en la línea, bueno, vimos el Peñón de Gibraltar. Digo, pucha, qué dolor. Le pregunté a los españoles cómo se sienten ante eso. Yo creo que lo tienen como muy asumido, ¿no? Lo tienen muy asumido. Es que es un tema muy antiguo. Es responsabilidad de los reyes del momento. Es decir, el Peñón se entregó por lo que se entregó. Porque, bueno, pues Felipe V necesitaba una serie de apoyos. Y el Peñón le sirvió de moneda. Y cuando se trató de recuperar en tiempos de Carlos III, pues se buscó a los más inútiles para que tratasen de recuperar el Peñón. Claro, no fue posible, porque si tú contratas a los más inútiles para que hagan algo, lo normal es que hagan un destrozo. Y después de eso ya la cosa quedó casi olvidada. Hubo un momento muy interesante en la historia, se llama 1940. En 1940 Hitler le propone a Franco conquistar el Peñón, es decir, que tropas alemanas atraviesen España y utilicen bases aéreas españolas para asaltar el Peñón y devolverle el Peñón a España. Pero Franco se acordó de 1808. O sea, Franco tenía muy asumido el papel que España tuvo con Napoleón. O sea, Napoleón entró en España como aliado para ayudar a reconquistar tierras actualmente portuguesas, que se suponía que eran españolas, y entonces se crea la famosa Guerra de las Naranjas. Sí. Entonces, Napoleón entra como aliado y se queda como invasor. Y es dicho por el propio Franco. Dice, es que, él lo dijo, es que no quiero otro Napoleón en España. Sí, además España venía de una guerra civil que tenía muy destruida. Y después yo creo que Inglaterra iba a tomar represalias sobre España. En ese momento quizá no estaba capacitada Inglaterra. En 1940 era el momento de acabar con Inglaterra. No, pero yo creo que Franco pensó en el futuro. O sea, pensó al futuro. Digo, ¿qué pasa si Alemania pierde la guerra? ¿Qué pasa? No, y además, te voy a decir una cosa. En el gobierno de ese momento solo había un anglófilo, Franco. Porque Franco era más anglófilo que germanófilo. Quien era germanófilo era su cuñado. Que era Serrano Suñer. Serrano Suñer, que además había sido socio en el bufete de abogados que tenía José Antonio Primo de Rivera. Había 3 socios. Uno era José Antonio y otro era Serrano Suñer. Entonces la cosa estaba clara, ¿no? Y bueno, pues el valedor de Franco con Alemania, desde luego, era Serrano Suñer. Además, carta de presentación. Es socio de José Antonio Primo de Rivera y cuñado del propio Franco. ¿Qué más podían pedir los alemanes para poder dialogar, no? Sí. Pero Franco no. Además está claro, porque cuando es famosa la frase, pero es cierto. O sea, Hitler, cuando habla con Franco en Hendaya, lo primero que dice al terminar las conversaciones: prefiero que me saquen 1 o 2 muelas antes que volver a hablar con este señor, ¿no? Porque Franco pues dijo, muy bien, vale, ¿tú qué quieres? Esto, vale, pues me tienes que dar esto. Se puso no a negociar, sino a pedir, como un pedigüeño, y el otro dijo, yo no quiero pedigüeños, ¿no? Esa hubiese sido la última oportunidad. Después de eso ya ninguna. Ninguna, porque además a Estados Unidos, que es verdaderamente quien ha mandado en Occidente hasta anteayer, no le interesa que las dos partes del estrecho sean del mismo país. Ahora mismo el estrecho de Gibraltar tiene 3 dueños, que son, teóricamente, porque en realidad el dueño es Estados Unidos: Inglaterra, España y Marruecos. Y eso para Estados Unidos es divino. Sí. Tal vez cuando se entró en la OTAN tendríamos que haber dicho, bueno, si entramos en la OTAN, pero nos devuelven Gibraltar y que la OTAN también proteja a Ceuta, Melilla y Canarias. Y no se hizo así. Y ahora España está sola, metiéndose en un conflicto en Europa Oriental. Que nada, ni le va ni le viene. Cuando no pueden defender Ceuta, Melilla y Canarias. Es decir, España necesita
recomponer, redirigir su gasto público, hay mucho gasto inútil, y volver a un gasto militar que le dé la fuerza necesaria como para evitar un conflicto con Marruecos, ¿no? O en caso de que se produzca igual, poder salir vencedores, ¿no? ¿Quiénes son los aliados de Marruecos ahora mismo? Estados Unidos e Israel. Sí. Entonces, ¿quién es nuestro aliado natural? Rusia. El que ha sido siempre nuestro aliado natural. Solo hemos tenido una guerra con Rusia en la cual no hubo ni un disparo. Que fue por Alaska. No. Sí, en Alaska sí hubo un enfrentamiento entre soldados. Y luego ahí en la zona de California, pero estamos hablando de cosas muy marginales. Sí, más que en la frontera, lo que ahora es la frontera de Canadá con Estados Unidos. Más que conflicto militar, podríamos decir que fue casi policial. Policial, sí, efectivamente. Sí. Nunca hemos tenido problemas con Rusia, excepto por la Unión Soviética. El único problema que España ha tenido con Rusia. Y es nuestro aliado natural porque los intereses de Rusia no tienen nada que ver con los intereses de España. La única manera de que tú seas aliado de alguien es que no quieras la misma naranja. No haya choques. No haya choques. No haya choque de intereses. Pero claro, no podemos ser aliados de Putin. Esperemos ahora que con el cambio de gobierno de Estados Unidos se aplaquen los vientos de guerra y... A ver si llegamos a enero. Bueno, ahí está. Porque yo pregunto, si acá llega esto a irse de madre, me pregunto, ¿los madrileños pensaron que Madrid es un objetivo? Sí, es el objetivo número 10. Los rusos no se esconden. O sea, ellos han hecho una lista de objetivos militares. Su primer objetivo militar se llama Alemania, su segundo objetivo militar se llama Polonia y su tercer objetivo militar se llama Inglaterra. Además, hasta tienen puesto el número de misiles que van a emitir en cada sitio. Es decir, a Londres le van a meter tres bombas atómicas. O sea, eso es lo que declaran. Tenemos preparadas 3 bombas atómicas sobre Londres. Y a España le tienen puesto en el puesto 10 porque, bueno, España ya no... Bueno, pero que te toque un desastre de esa... A ver, la destrucción, volvemos a la prehistoria. Sí, la si está... ellos lanzan las bombas atómicas, estamos en la prehistoria otra vez. Claro, si esta inundación terrible que sufrió Valencia está requiriendo recursos de toda España, imagínate que te vuelen la mitad de Madrid, ¿no es cierto? Todo Madrid. Y el problema no es ya que lo vuelen, sino que los muertos, los heridos y luego la gente que se marcharía de Madrid. O sea, Madrid se quedaría despoblado. Porque la gente huiría, porque no les ata a Madrid nada más que su trabajo y su casa. Si no tienen trabajo y no tienen casa, ¿qué les ata a Madrid? Sí, y además imagínate la nube de polvo, el desastre nomás que significaría para el clima, ¿es cierto? Así que bueno, yo espero... Terminando, sí. Que nos desviamos del tema. Tú y yo hablamos de lo divino y de lo humano, menos de ti. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué has hecho recientemente? ¿Y qué te queda por hacer en tu gira? No, además de Toledo Burgos, ya después me vuelvo a casa. ¿Cuándo vuelves a casa? El 30 ya me estoy yendo. ¿Ya mismo? Sí, a Buenos Aires. Dentro de unos días. Y entonces ya extraño a Argentina, me encanta venir a España, me siento comodísimo, me siento a gusto que me inviten. He estado en varios medios en televisión y en radio y en diarios. Y en realidad me siento cómodo, ¿no es cierto? Sí. Encontrarme con... Hoy salí de OK Diario y Luis Balcarce me dijo, mira, tenemos que ir a almorzar porque viene una directora de un museo, de una fundación que te conoce y quería charlar con vos. Entonces, en cada lugar que voy es grato, ¿no? Bueno, Luis es paisano tuyo. Además me parece que es de Rosario. No, Luis es ¿De dónde? No, es de Buenos Aires. De Buenos Aires. Aquí conozco de Palermo, de Buenos Aires capital. De Rosario son Marcelo Gullo, cierto. Pablo Dávoli, Lucas Carena, Pablo Schurman, todos esos lleva razón. Hispanistas de apellido italiano son de Rosario. Rosario es una ciudad muy italiana, ¿no? Está lleno de cúpulas, que hay como 60, 80 cúpulas de edificios que hicieron los italianos y es una belleza. A mí me gustó mucho. He estado con mi amigo Luis Valcárcel cuando estábamos en Decisión en Radio ambos. Él me solía llamar a su programa de por la noche para hacer temas militares. O sea, cuando había temas militares o temas de economía que estaban relacionados con la logística.
y yo he tenido una excelente relación con él, igual que con Luis del Pino, que creo que también te ha entrevistado. Me entrevistó, sí, a la mañana, y es más, estuvimos hablando de su libro de Fernando VII, porque es una figura controvertida. Siempre, yo le dije, mira, vos sabés que yo también he encontrado cosas interesantes a favor de él. Fue un hombre que se opuso a al ingreso de la banca Rothschild en Hispanoamérica. Por eso lo había elegido a Alejandro Aguado, marqués de las Marismas de Guadalquivir, y siendo que Aguado tenía como albacea a José de San Martín, un oficial que en el fondo se había levantado contra España, y a pesar de todo eso le prefirió Aguado. Y cuando empecé a averiguar por qué Aguado, y era porque no quería que ingresaran los Rothschild en España y en Nueva España, lo que es México. Y así que nos salvó durante 30, 40 años de caer en manos de la usura británica. Al final los Rothschild ganaron. Sí, bueno, pero vos planteás cada batalla, porque si te rendís antes, para eso te rendiste el día del pecado original. No, uno sigue peleando, y durante 40 años hubo pueblos que no tuvieron que sufrir la usura inglesa, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, lo que pasa es que vos notás que en el proyecto de demolición del Imperio Español hay una política permanente, bueno, hasta que lo lograron. Y ahora van por la secesión de Cataluña, si pueden la del País Vasco, en Chile quieren romper con la Araucanía, en Argentina quieren romper con la Patagonia, y romper la Patagonia. Destrucción total. Claro, mira, esto lo charlamos mucho con algunos amigos chilenos. Nuestra solución está en la reunificación. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador deberían volver a ser un solo país, que seamos 150 millones de habitantes. Y eso tendríamos los dos océanos y podríamos salvar la Antártida. Y ya con un peso específico y económico y militar propio, podríamos ir presionando para recuperar por lo menos todo el mar argentino alrededor de las Islas Malvinas. Si no podemos llegar a recuperar las islas, por lo menos dejarlos en la costa, que los ingleses de la costa no puedan pasar. Entonces, de esa manera recuperaremos soberanía. Pero en realidad lo que pasa es que nuestros pueblos perdieron soberanía con la independencia. La gente cree que la independencia fue un acto de soberanía en América, y no fue así. En realidad la independencia fue... Mira, Perón dijo una vez, el imperio dice independencia no es tan así. Ese video lo subí a mi canal. Dice, el imperio británico se construyó sobre los despojos del imperio español. Así que yo digo a todos tus oyentes que vayan a YouTube, busquen mi canal Historia con Patricio Lons y se suscriban, toquen la campanita, así reciben los mensajes. Bueno, eso ya pensaba yo hacerlo, sin que tú me lo dijeses. Porque además te voy a hacer una proposición deshonesta. Ahora que no nos escucha nadie. Yo voy a hacer cambios muy sustanciales a partir de enero. Y una de las cosas que te iba a proponer es, precisamente donde te estamos haciendo ahora la entrevista, va a sufrir un gran crecimiento, o sea, va a haber una apuesta de futuro económica y de trabajo importante, aprovechando que esto está subiendo, esta emisora está subiendo de una manera pues como la espuma. Esperemos que siga subiendo, sí. Creemos que sí, y me gustaría a mí hacer contigo alguna cosa de tipo semanal cortita, porque creo que podemos hacer un análisis de actualidad muy concreto para tu canal y para nuestro canal. Bueno, dale, veámoslo. Veámoslo. ¿Te animas? Sí, por supuesto. Todo lo que sea colaborar entre españoles y argentinos es en beneficio de nuestra civilización. Mira, en mayo se hizo el primer Congreso de Reunificación de la Hispanidad. Se hizo en Colombia. De alguna manera que esto siga avanzando, ¿no? Pero tenemos que irnos planteando políticas comunes, los pueblos hispanos, y dejarnos de tonterías ideológicas, porque ya las ideologías están como pasadas de moda. El mundo se divide más entre patriotas y globalistas, y por supuesto que sabemos que hay algunos patriotas que también son disfrazados, pero digamos, o vamos por la defensa de nuestra civilización o perecemos. Entonces hay que defender nuestra civilización para que la próxima generación tenga un futuro, ¿cierto?
Bueno, pues con estas sabias palabras tuyas tenemos que cerrar el programa porque ya me está diciendo el técnico que aquí estamos jugando con el reloj, que ahí tiene un reloj de arena y que la arena, bueno, que se acabó hace mucho rato. Bueno, te agradezco muchísimo y me voy con una frase que alguna vez acuñé en televisión y que ahora veo que están en todos lados. Creo que los españoles tienen que entender que los pueblos hispanoamericanos no éramos de España, nosotros éramos España. Y lo mismo le digo a mis compatriotas de Hispanoamérica. Nosotros no éramos de España, nosotros éramos España. El día que nos entendamos que tenemos un pasado común, podremos construir un futuro común que sea beneficioso para todos. Pues más sabias esas palabras casi que las anteriores. Patricio Alonso, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Un abrazo para toda tu gente.